Ya lo dice la presentación, maravillosa presentación, Juan Carlos, te la mandaste. Estamos ya con el historiador, el profesor de campo, como le gusta que lo digan también muchas veces, Alejandro Medel Vega. Tenemos que darle las gracias de entradita por permitirnos compartir su sapiencia, su historia, sus conocimientos y su investigación respecto de un evento que nos convoca durante toda esta semana y particularmente durante este fin de semana, que es el Festival del Río, donde se cuentan historias respecto de su origen, de su desarrollo, cuándo parte, quiénes son los autores. Hay también algún tipo de guerra de egos, quién lo ha hecho, quién no lo ha hecho, pero para eso están los datos históricos que vamos a estar conversando hoy día y durante toda esta semana con don Alejandro Medel. ¿Cómo está, don Alejandro? Muchas gracias por venir a vernos. Don Cristian, qué decirle, muchas gracias a ustedes por la invitación, demasiado grande la presentación, obviamente, pero la verdad es que yo me siento muy complacido de participar contigo, Cristian, y sobre todo en estos temas que, como yo siempre lo digo, cada loco con su tema. A mí me encanta esto de la historia de Cauquenes y efectivamente estamos trabajando el tema del festival, que como usted lo ha dicho, hay distintas lecturas sobre su origen, sobre su desarrollo, quiénes son los que pueden colocarse en primera fila como mayores protagonistas, en fin, todo aquello. Yo la verdad es que la conversación que tengamos y los aportes que yo pueda entregarle, que nunca son todos, pero sí tienen el respaldo de algún documento. Yo tengo los diarios, tengo los oficios, alguna grabación que la extracté, porque usted sabe que las grabaciones antiguas mías se las llevó el incendio del terremoto. 27 de así que encantado de estar acá y compartir este tema. Los agradecidos somos nosotros, Alejandro, pero bueno, partamos por algo que es básico. Parte el festival en la década del 70 y ahí también hay ciertas discrepancias porque los que somos, entre comillas, un poco más jóvenes, sabemos que parte alrededor de la mitad de la década de los 70, alrededor del 75, el 76, pero usted tiene antecedentes de que esta idea surge en los albores precisamente de la década de los 70, no a mitad. Ya, el Festival del Río, y lo digo esto categóricamente, la primera versión es el año 1971 en el mes de febrero. Le cuento, era alcalde en aquella época don Silvestre Paiva Manrique, bueno, ubiquémonos en aquellos años. Primera autoridad provincial era don Pedro Hurtado Pereira, intendente de la provincia. Existía la Oficina de Desarrollo Social, existía la Radio Maule, existía, a ver, ¿qué más le digo? Un consejo de regidores. Ese año 1971 hay elecciones de regidores. Uno de los pocos que sobrevive de aquellos años es el profesor Said Darwish Yamal Jiménez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el año 1971, en Cauquenes, los viajes a Peyúgue eran más que nada los días domingos y en camión, y había que pagar el billete, una familia de 4 o 5 personas, un pasaje por cada uno. En la semana, con antelación, había que reservar los pasajes en estos camiones que, alguna vez lo he comentado yo, como exigencia les colocaban máximo de velocidad para el desplazamiento 40 kilómetros. Si iba más de 40 kilómetros lo atajaban en el tranqui, que había un retén de carabineros, y esas partes, porque había que velar por la seguridad de las personas. Esos son los camiones que se les ponía una especie de tablones. Se les colocaba tabloncito y se preparaba el dueño, el señor Serpa, no sé, el Arturo Reyes, el señor Manrique, donde hay Manrique, en fin, se inscribían para el verano, sacaban permiso de la intendencia y decían que ofrecían la seguridad del caso, lo revisaba Carabineros, daban el visto bueno, que estaba en condiciones, y por ahí entonces hacía el desplazamiento. Y como usted dice, se colocaban tablitas para sentarse, debajito de las tablas, las familias colocaban los cocaví, porque los huevos duros, los pollos cocidos, las choiquitas de vino y demás se iban. Pero a pesar de lo precario, eso era bastante privativo, digamos, no era algo tan popular, digamos. No era tan popular porque tenía costo. Entonces, la gran cantidad de gente, de personas, de familias, se quedaba aquí
mirando como el gato a la carnicería, el mar que estaba a 45 kilómetros, por un camino que era tremendamente malo de tierra, con unos bolones de terripio. Entonces, todo eso llevaba a la velocidad de los vehículos también. Entonces, don Silvestre Paiva Manríquez, el alcalde, bueno, iba a ser candidato ese mismo año porque había elecciones. El 4 de abril de 1971 había elecciones. Entonces, con antelación, reúne a todas las juntas de vecinos, a todas las organizaciones, a todas las instituciones de Cauquenes y les propone o les acepta la insinuación que hacen algunos locos, porque siempre hay locos en todas las edades. Y aparece el loco Héctor Cancino, que le decían el diputado. Había otro que era Alberto Plaza, que era un joven que trabajaba en la tesorería, muy aficionado a los títeres, toda la parte... Que hoy reside en la sexta región, ¿no? Reside en Requinoa. Fue candidato a... no sé cómo les fue. No salió electo. No salió electo, pero siempre se está acordando y está haciendo reminiscencias de nuestro Cauquén. Estaba Domingo Antonio Cáceres Aravena, que también es sobreviviente, porque Domingo Cáceres era locutor de Radio Maule, recién había ascendido, ¿ah? No sé cómo celebró el ascenso, eso, con alguna fiesta, pero él era radiocontrolador, dio un examen en el servicio eléctrico en aquellos años y postuló a locutor, ascendió a locutor y era el jovencito de muchos sectores juveniles, porque él era el representante de la revista Ritmo, donde concentraba a los fans del muchacho aquel que era, ¿para qué le digo? El Pollo Fuente, en todo su esplendor, en su apogeo, en su inicio. Entonces forman un equipo de fans y por ahí Domingo Antonio Cáceres también se inserta en este grupo de jóvenes, le proponen o le conversan al alcalde, el alcalde engancha, porque era una buena plataforma para la campaña misma de él, y en el mes de enero hacen una gran reunión, en el mes de enero del año 1971, y vamos andando, programan que el festival se va a hacer en la primera semana del mes de febrero de 1971, tal como acontece, como se lleva a cabo. Yo tengo el programa de las actividades porque duraba 8 días, toda la actividad con noche veneciana, competencias en bote, hasta baile había programa, pero los días de festival eran solamente 3, si no me equivoco, el 7, 8 y 9 de febrero de 1971. Oiga, con las patas y el buche, hay que decir, porque el recurso eran escasísimos, de ahí de que el escenario se hace en una plataforma, una tarima, se le colocan tablones para que flotara en las aguas del río, la iluminación bien rudimentaria, esos focos de los postes con una cosita así redonda como un sombrerito, no más allá de 400 cada ampolleta. Se comprometen los caballeros de los autos de arriendo a ir a aportar, incluso alumbrando. Y había un señor que, don Sócrates Andaur, el papá de Quellino Andaur, era muy aficionado a la música, tenía que en la avenida Cementerio, en su casa, iban los chiquillos a tocar batería y a jugar ping-pong. Ofrecía servicios de amplificación. Ofrecía servicios de amplificación, y la primera amplificación de este festival es del señor don Sócrates Andaur. Se consiguen para la parte artística que Montolivos, que era uno de los primeros locutores que tuvo la radio Maule por algunos años y que trabajaba en la radio Ñuble, les aportó un artista de la radio Ñuble, la estrella de ellos, de él, y efectivamente vino a aportar al festival. Me parece que es de apellido Cáceres, que después se transforma en un integrante de un grupo famoso de aquellos años. La radio Lautaro con don Alfonso Fernández tenía un programa que se escuchaba tanto más que la radio Maule, que era local, que era A Levantarse Señor, todas las mañanas. Muchas personas que están escuchando y que son de 40 y tanto para arriba deben recordar este programa famoso. También aportó otro artista,
Y bueno, se forma el cuento, el primer animador fue el Domingo Antonio Cáceres Aravena, y en el plano local yo recuerdo muy nítidamente que actuó un muchachito, un lolito que estaba tirando para arriba y estaba llevando el nombre de Cauquenes a otras latitudes, así como tenemos este niño Veloso, el de otro joven, Alfonso Lastra, que en algún festival en los días anteriores, de estos días, dicen de Cauquenes está el artista. Este jovencito que yo lo estoy nombrando venía regresando de haber sido el ganador del Festival de la Canción del Sur en Concepción, que no es menor. Santiago Concepción ganó el festival. Este niño fue respaldado por Radio Maule, se hicieron eventos primero para financiarle todos sus desplazamientos, etcétera, etcétera. Y fue uno de los grandes participantes como artista en el primer festival del Río Cauquenes, mes de febrero de 1971. Había otro pequeñuelo, era bien diminuto, pero cantaba muy bien. También era el chiste de sus similares, de sus colegas, y se llamaba Juan Carlos Muñoz Rojas. También participa en el primer Festival del Río Cauquenes, 1971. Ahora, yo hago hincapié en esto del año 1971 porque tenemos que no ponernos de acuerdo, sino que aceptar categóricamente que este es el inicio del festival, de menos a más. Para llegar a ser grande, primero hay que empezar siendo pequeñito. De hecho, el Festival de Viña parte de manera muy precaria en la década de los 60. Bueno, uno ve algunas fotos, algunos artículos por ahí que dicen que cada uno tenía que llevar sus sillitas, su cosas. Bueno, aquí también no había gradería, no había nada, las personas estaban de pie aquí en el Festival del Río Cauquenes, pero era su festival y cualquier cantidad de gente de todas las edades, los niños, los jóvenes, los adultos, etcétera, etcétera. Ahora, yo lo digo aquí, así, a ver, ¿cómo lo ejemplifico? Así como tenemos los padres de la patria, que son los forjadores, ¿eh? Yo digo que Silvestre Paiva Manríquez, este alcalde, es el forjador, es el promotor, es el que con una visión de futuro dice, aquí hay que hacer algo, aquí tenemos que sacarle provecho a este espacio natural tan hermoso, tan atrayente, que es nuestro río Cauquenes. Y fíjese que a veces es latoso el tema, pero yo por aquí, después que termine el festival, va a ocurrir lo que siempre me ocurre. Que se pierde la correspondiente. Pero don Silvestre Paiva, después que se realizó el exitoso Festival del Río, en nuestro río, tenía un poquito más de agua que ahora, pero en aquellos días previos, semanas anteriores, yo por ahí en la última edición de La Voz de la Provincia publiqué una foto que dice una foto con historia. ¿Qué es lo que ocurrió en el mes de enero de ese año 1971, cuando estábamos a un mes del festival? De la noche a la mañana casi desaparece el caudal del río. Chutas, ¿qué pasó? Llega la gente de arriba del río donde nace, por allá de Coronel, más arriba, donde el intendente, señor intendente o don Pedro, como lo hacían, teníamos este problema que ni agua para los animales teníamos. Años de sequía, muy calurosos, casi iguales, un poquito menos que los de ahora. Estaban complicados los pequeños agricultores. El intendente convoca al asesor jurídico don César Toledo Aguilar, entre paréntesis lo recuerdo porque en estos días y en anteayer falleció un hijo suyo que también se llamaba César Toledo Fuente, hermano de la señora Toledo Fuente Cecilia, que siempre está participando, fue candidata en el último tiempo de una familia. Entonces el intendente le dice, mire, hay este problema, ¿cómo lo hacemos? Hacemos una demanda, Carabineros no concurre porque sería ilegal cualquier acción, entonces hay que hacer algo. Y el abogado le dice, intendente, yo hago el escrito, lo presentamos al juzgado, en que lo analizo, lo estudio, van a pasar 15 días, después en que citen a
al causante de esta disminución del río, va a pasar un mes, 2 meses, va a llegar el invierno y todavía no vamos a tener una resolución. Entonces el intendente dice, bueno, aquí no queda otra cosa que Operación Montaña. ¿En qué consistió eso? En que bien de madrugada hubo un desplazamiento de 3 o 4 funcionarios de la intendencia. Estaba el Chaucha Tomate, Alejandro Alvear, estaba Óscar Antonio Medel Vega, estaba aquel de Jaula, muy jovencito, y estaba otra persona más. Entonces nos desplazamos bien de madrugada hacia los lados de Hueque para arriba, y efectivamente el rico del sector, el señor del Fondo Grande, había cortado el agua para desviarla para sus chacras, para regar todas sus plantaciones. O sea, podríamos decirle gatopardismo absoluto, todo cambia para seguir igual, porque es un fenómeno harto parecido a lo que ocurre en nuestros días. Se repite, pero el hecho es que aquella vez se procedió y se despejó el río y corrió el agua. Y corrió el agua, y hubo para los animales de los pequeños campesinos y agua para el Festival del Río también. Ahora, a lo mejor yo pienso el auditor se lateará con todo esto que uno desordenadamente va tratando de explicar. Yo quiero sonarlo todavía más porque quiero saludar a un amigo que está en línea, que lo saluda y que le manda mucho cariño, Jorge Ávila J, y nos aporta un dato respecto de Domingo Cáceres. Aparece una edición de la revista Ritmo, ¿sí?, donde está el ranking. Y no tengo claro qué el año, pero aparece el programa La Discoteca del Hogar, que es conducida por Domingo Antonio Cáceres, y en el ranking que aporta esta radio a las otras radios, claro, en el primer lugar estaba Historia de Amor de Andy Williams, en Río Verde de Los Iracundos y Ven a mis brazos de Marcelo Polidor. Mira qué bonito el aporte. Y Domingo Cáceres tenía, como le digo, su club, había más de 100 calcetineros y calcetineras que pertenecían a este club de la revista Ritmo. Yo por ahí conservo algunas todavía. Entonces, rotundo éxito, felicitaciones al alcalde Silvestre Paiva, abrazos entre los regidores de aquellos años. Fíjense que eran regidores en aquel tiempo, en el primer Festival del Río, don Armando Williams, don Mario Luna Rodríguez, don Sergio Benavente, don Carlos Yáñez Moya, profesor Eugenio Truco, don Gustavo Urrutia y don Francisco Faría. Ellos llegaron hasta el mes de abril porque ahí se terminó la cosa. Vienen las elecciones y era candidato el Charlo Yamal, que andaba metido por ahí también vitrineándose, porque había pocas posibilidades de otros medios para poder difundir sus candidaturas. Y son elegidos ese año, son elegidos regidores don Mario Luna, doña María Eugenia Espinosa, don Reinaldo Hernández, bueno, don Silvestre Paiva, que es el alcalde, don Manuel Moya, y don Saí Yamal. También fue elegida doña Texia Gustavo, el doctor Claudio Lavín y el comunista, un comunista, don Audilio Aravena. Esos fueron los que asumieron inmediatamente en el mes de abril, 2 meses después, pero que también tuvieron influencia, también llegaron a echar su manito en qué podemos aportar, y lo mismo, el show de siempre de los que quieren estar mostrándose exhibiendo. Ya, una vez que termina el festival, don Silvestre sigue lo suyo y publica una carta que yo la encuentro de una proyección tremenda, porque en parte de ella dice: lo importante y lo fundamental son las conclusiones. Cualesquiera que sean las circunstancias en otras temporadas, estos festivales deben continuar y deben ser cada vez mejores. El pueblo lo reclama y así lo acaba de demostrar elocuentemente. El recién efectuado será el punto de partida. Los futuros tendrán que ser aún superiores. Finalmente, otra conclusión importantísima que viene a respaldar ampliamente las gestiones que realiza la Municipalidad de Cauquenes hace largo tiempo, a fin de conseguir un préstamo con garantía ante el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para dotar a este balneario popular del río con primordiales necesidades: camarines, servicio higiénico, muros de defensa costanera,
embarcaderos para bote, casino funcional, terrazas, paseo, urbanización complementaria, etc. Todo está considerado en los proyectos, planos técnicos, presupuestos, con una serie de autorizaciones legales y administrativas que vienen tramitándose oficialmente el larguísimo proceso hace más de 2,5 años. La municipalidad ha superado las incontables exigencias ministeriales de acuerdo con los arquitectos de empresas. O sea, la municipalidad en aquellos años ya había presentado este proyecto y en eso también hay que decirlo, tuvo injerencia, participación, interés, doña Lela Elena Quiernes Rojas, Intendenta. Intendenta. Ella también participó, yo tengo unos oficios por ahí que están firmados dirigidos a los ministerios. Esa construcción que se hace mención ahí es la que de algún modo todos conocimos antes del nuevo puente, que eran esos baños que estaban adosados al puente viejo, que había una terraza sobre ellos. Esa sería la construcción de la casa de mención. Esos son nuevos después de cuando empieza el nacional del Partido de. Pero yo hago mención de esto y lo instalo porque coloca en su lugar la visión, como digo, que tuvo don Silvestre Paiva y tal cual. Bueno, empezó el festival y fue creciendo con unos altos y bajos, pero llegó a lo que es hoy, ¿eh? Con todo esto de que le ha permitido a Cauquenes vitrinearse como nunca antes, porque el Festival del Río en sus procesos posteriores, la difusión que se hace de Cauquenes es tremenda. Así, bueno, siempre uno trata de echarle agua a su molino. Fue efectivamente el segundo festival más importante, lo hacían las revistas especializadas, los comentarios radiales, etcétera, que era el más importante después del de Viña del Mar. Entonces, para mantenerle la cronología, bueno, en el año 71, en el año 71, ¿qué más te cuento? Para que se ubiquen ustedes, los auditores, digan, hay que ubicarse en el tiempo. En ese año, una cosa que era conmovedora era el desplazamiento de las carrozas hasta el cementerio por la avenida Doctor Mesa, porque terminaba la diagonal y venía una calle de tierra dura y los saltos de los ataúdes se iban desnivelando, era tremendo. Calle de tierra. Los buses llegaban hasta la plaza de armas de Cauquenes. ¿Qué otra cosa les puedo? Había establecimientos comerciales que desaparecieron, muchos de ellos. Era, como les digo, otro paisaje, otro panorama. Bueno, en el año 72 también se repite el Festival del Río. El 73, la verdad es que yo no tengo noción, porque a mí el 73 lo tengo registrado en mi bitácora como un año no muy grato para mí, esa es la verdad, no muy grato, no muy grato. Felizmente hubo una serie de situaciones anecdóticas ahí que evitaron que a lo mejor hubiese sido peor el 73, porque así lo que yo recuerdo, ¿cómo apagamos esto, por Dios? Esto suele suceder, así que... en el año 73, cuando ocurre esto, yo era director de la Radio Maule. Mal momento para ser director. Mal momento, pero felizmente, y gracias a los camioneros, habían tratado una semana antes de tomarse la Radio Maule, que estaba ahí en calle Victoria 402, en el segundo piso. Entonces las mujeres, las camioneros, se lanzaron una mañana, yo estaba ahí, a tomarse la radio, a transmitir, y una semana antes. Y yo lo único que alcancé a hacer, a meterme ahí donde estaba la planta, que estaba ahí mismo, en un rinconcito, y tenía unos tubos de este volado, los 4 rayas 400, y vamos dándole batada a los tubos, y destrozamos, y se cayó la transmisión. Y el 73 estaba sin funcionar, en silencio, la Radio Maule. Eso permitió de que no estuviésemos en otras situaciones tremendamente conmovedoras que ocurrieron después. Ese año, no sé, parece que no. Hubo festival, sí, porque el 73 de septiembre hubo, pero yo no lo recuerdo.
El 74 también lo hubo, en las mismas condiciones, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo. La Oficina de Desarrollo Social, también hay que reconocerlo, destacarlo, rememorarlo. Había un señor Ezequiel Mora, que era el encargado, junto a José González Maureira, el tío de la Claudita, que estaba de vacaciones, así que el tío Pepe era, trabajaba en promoción en la Oficina de Desarrollo Social, que fue promoción popular. Así que con todo eso, con el aporte de las organizaciones, se hizo el festival. Y en el año 1975, Cristian, que es el último así hecho a puño, a pulso, con el carácter de meramente local, para el populacho, para el pueblo, le cuento que el primer lugar lo obtuvo una dama que está vivita y coleando y con una voz privilegiada, maravillosa, como siempre, doña Irma Vázquez Zurita. Sí. Bueno, siempre hablamos del primer lugar. Bueno, más de algún caballero, a lo mejor nos está escuchando, pues, oiga, pero yo también saqué el segundo lugar, pues. Efectivamente, don Juan Carlos Álvarez obtuvo el segundo lugar. Y el tercer lugar fue para un señor de Longaví, Héctor Pinochet. Eso es más o menos lo que yo le puedo sintetizar de la primera parte, la primera etapa de este festival. Porque vamos a tener muchas partes más y quiero entregarle saludos muy afectuosos de Eduardo Cancino, de Héctor Alarcón, de Carolina Ayala Andía, de Javier Urrutia Gres, entre otras personas que han estado siguiendo esta transmisión a través del Facebook. Hay alrededor de casi 30 personas en un momento peak que han estado siguiendo la transmisión a través del fanpage de Radio Maule Sur y otros tantos más escuchándonos a través del 105.1. Pero historia hay mucha que contar. Hemos revisado los inicios, los albores. Hemos definido que comenzamos realmente el año 71, que comienza allí un lento andar, pero se ha ido proyectando. Esa visión de don Silvestre Paiva clara, precisa, y esa misión que hereda a las nuevas generaciones, hacer crecer este festival. Así que todavía queda mucho camino, porque recién estamos hablando de que el 75 se termina esta primera etapa más incipiente, y comienza la segunda etapa, de varias que ha tenido, con un proceso ya más maduro. Y de eso vamos a estar hablando en los próximos días. Porque queremos agradecerle a don Alejandro Mel que haya estado con nosotros, que haya venido a compartir estos verdaderos tesoros que son la historia, su relato y sus propias vivencias, porque eso de ir a destapar el río fue fabuloso. Carolina Andía decía por allí que habría que repetir el ejercicio en estos tiempos. Pero una vez don Alejandro parte, así que no lo tienten mucho. También aquí Eduardo Cancino recuerda a Luis Canales, el profesor Luis Canales, pregunta qué participación tuvo en el festival. Eduardo Cancino lo felicita, en fin, Héctor Alarcón dice cuánta historia, profesor Medel, en fin, ahí hay historia para conversar. Mañana respondemos. Claro, ahí le respondemos a don Eduardo el protagonismo de Lucho Canales, que es en la segunda etapa, justamente en el año 1976. Y no tiene que aparecer todavía un hombre de radio, tiene que aparecernos Carlos García, Carlos García Donoso, los Marcos Campos Gavilán, entre otros. Bueno, eso es tema para cuando usted lo estime pertinente. Porque viene todavía muchas más historias que seguir compartiendo con don Alejandro Mel. Agradecerle a don Alejandro que haya estado con nosotros, agradecerle a la gente que ha seguido este espacio dentro del De Todo Un Poco aquí en Radio Maule Sur, tanto en redes sociales como también en el 105.1. Nosotros seguimos con nuestra programación habitual, terminamos la transmisión aquí en redes, pero ya volvemos con el De Todo Un Poco aquí en el 105.1. Y ahora nos vamos con música, don Alejandro. Tanto radio en vivo se nos olvida. Hay que presentar a Aarón Orellana, que es representante de Cauquenes en la competencia del Festival del Río 2025, con el tema Un instinto de sobrevivir, como decíamos, representando a Cauquenes. Perfecto. Ya, señor, esperemos que esto era para mí, no, esto no lo es. Mucha gente. Bueno, el río cambió, ¿no es cierto? Pero la historia no ha cambiado, porque aquí se juntaron un grupo de amigos que trabajaban o realizaban obras de teatro. ¿Y cómo nace entonces esto de realizar? Buscaron a la gente indicada, como les dije, que era especialista en esto. Por ejemplo, yo era miembro de un grupo artístico que había en la parroquia San Alfonso. Y ahí se adquiere la experiencia que después más adelante yo la ocupé en el río. Porque ahí uno tenía, en ese grupo artístico había que hacer
las veces de maestro chasquilla. Había que hacer gaffiter, electricista, soldador eléctrico, carpintero, había que hacerlas todas. Entonces, con esa experiencia que yo tuve en ese grupo artístico, ya tenía la experiencia como para hacer el escenario del río. No se sabía qué escenario se iba a hacer. ¿Y cómo llegó entonces este grupo de personas a trabajar en este escenario? ¿Quién los llamó? ¿Cómo los convocaron? El alcalde me mandó una carta. Entonces me citó a la municipalidad un día y nos dijo que ahí estaba don Luis Canales, profesor, Carlos García Donoso, locutor de radio, y yo. Entonces nos citaron, el alcalde dijo que tenía que ir a una reunión al Ministerio del Interior a Santiago y que nos juntáramos a conversar este asunto en la casa de la secretaria municipal, la señorita Ofelia Molina. Y fuimos ya a esa casa y la señorita nos estaba esperando con un ponche de melón en una garrafa, y era conocido con el señor Luis Canales. Entonces, ya ellos habían trabajado en obras de teatro cuando eran jóvenes, así que tenían confianza. Y la señorita empezó a repartir el ponche de melón en su garrafa, y yo cada rato le decía, ya, po, ayúdenme con el cacho que me tocó, po. ¿Qué íbamos a hacer de escenario? Y los otros me decían, bueno, ¿y qué nos decían nosotros? Si es el problema tuyo, tú eres el del escenario. Ya, le dije tantas veces el asunto que nadie me agarró, po. Y al último estaba el profesor Luis Canales con una garrafa sirviendo un ponchecito en un vaso, y le dije yo, ¿qué vamos a hacer de escenario? Y Luis Canales me dice, hace una chubica, mo. Porque efectivamente así se inició, pues. Usted tiene en su mano la idea original. ¿Ve? Ahí está la botella, el chuico. Aquí va la puesta del escenario donde entran los artistas. Y aquí se dibujaba el escudo municipal, que se abría dos manos, una hacia cada lado, se abría y entraba el artista y después se cerraba. Y ahí está las dependencias de la sala de electricidad y todo el sistema de audio. ¿Y cuánto esto tenía de altura? 10 metros. 10 metros de altura y de largo 28. 28 metros. 28. ¿Cuántas veces hizo usted el festival? 3. 3 veces. Porque nunca me pagaron ni un 20, yo estaba gratis. Y trabajaba hasta en el invierno y a playayo. Don Marco me está hablando en serio, durante 3 años nadie le canceló por hacer su trabajo. 1.000 pesos. Oh. Así pues, por eso me cabré. Lo van a hacer en la plaza. Sí. Sí, por una parte está bien también porque es más central, y allá en el río, como el río no tiene agua, entonces no valdría la pena hacer un escenario. Interrumpida semana, comenzamos el lunes. Ayer obviamente no estuvimos con ustedes producto de este mega apagón que afectó a gran parte del país, pero hoy día ya estamos nuevamente con el historiador Alejandro Medel Vega para conversar sobre la historia del Festival del Río Cauquenes. En la edición anterior del día lunes estuvimos revisando los primeros años, desde el año 1971 hasta el año 1975. Recordamos algunos nombres como el alcalde Silvestre Paiva, también algunos de los intérpretes, el reconocido exalcalde lamentablemente fallecido Juan Carlos Muñoz Rojas, que muy jovencito también estuvo en esas primeras ediciones. Nos acordamos de Irma Vázquez Zurita como una de las ganadoras precisamente de esta etapa ya más consolidada del Festival del Río, y que lo dejamos en esa primera etapa entonces, cuando fue más bien una actividad vecinal, hasta el año 75, cuando ya comienza a ponerse, como decimos en buen chileno,
pantalones largos y comienza a transformarse en lo que muchos dijeron en distintos medios, no solo a nivel local, el segundo festival en importancia a nivel nacional después del Festival de Viña del Mar, que también había nacido poco antes en la década del 60. Vamos a hablar precisamente de esos primeros años de esta segunda etapa y le damos la bienvenida a don Alejandro Medel. ¿Cómo está, don Alejandro? Buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros. Don Cristian, lo reitero, para mí es el agradecimiento por esta invitación, por esta consideración. Saludo a todos los auditores, auditoras, y en el inicio me va a permitir 10 segundos para tributar ese homenaje postrero al colega, al profesor del Liceo Politécnico Jaime Díaz, que emprendió la retirada en la tarde de hoy. Así que ese es el preámbulo, y ahora a su disposición para que iniciemos esta conversación que ojalá no los latee, no los aburra y sirva de información en cuanto a actualizar algunos episodios, porque somos olvidadizos, la memoria es frágil, y si no hacemos estos recuerdos, retroalimentamos la mente, se van incorporando al olvido, y eso no es nunca bueno. Quiero decirle que no latea a nadie, mucho menos a nosotros, pero además de eso hay registros hoy día en estos tiempos que vivimos de redes sociales. Obviamente este diálogo, igual que el primero, está siendo transmitido por el fanpage de Radio Maule Sur, donde queda este registro, y los comentarios que hubo en el momento y los que se sucedieron hablan precisamente de todo lo contrario, un entusiasmo, un agradecimiento a su persona por compartir, dijo, este trabajo de tantos años de recopilación, de investigación, de conocimiento, de sapiencia que nos comparte generosamente don Alejandro. Hablábamos entonces de que de algún modo cerramos esa primera etapa de la primera década, del primer quinquenio. 71 al 75, exactamente, cuando nace. Y ahí viene esta etapa distinta, diferente. Muy distinta, muy diferente, porque distinto y diferente era también el panorama de nuestro Cauquén. A las 3 cucharadas de caldo y a la presa al tiro, como dijo el amigo Guaso. Este año 1976, cuando usted lo ha dicho, todos lo recordamos, todos lo sabemos, las revistas especializadas, las radios, etcétera, etcétera, hablaban de que el Festival de Cauquén era el segundo más importante después de Viña del Mar. Así fue en efecto. Ahora, ¿cuál es el modo inicial de este festival? Yo primero los invito a que cerremos los ojitos un poquito y retrocedamos al año 1976. Los jóvenes de ahora, como usted, Cristian, a lo mejor no recuerdan lo que acontecía o cómo era el Chile nuestro, el Cauquén es nuestro, el Cauquén es cotidiano en aquellos tiempos. Había toque de queda. Permanente toque de queda. Era como el pan nuestro cada día, estábamos habituados. Y tuvimos un toque de queda anoche. Exacto, sí, vino varias muestras así que nos trajeron. Para ambientarnos. Para orientarnos. El toque de queda que estábamos habituados a él. Algunos incluso le agradecían al toque de queda, algunos caballeros más remolones llegaban al otro día, después el toque de queda. Me pilló el toque de queda, así que me quedé en la casa de un amigo y no pude llegar. Mayores explicaciones no eran necesarias. Ya. Ese es un ámbito, un aspecto. La radio Maule se escuchaba menos que la radio Moscú. Claro, bueno. Escucha Chile, con José Miguel Varas, que era el que estaba ya en Moscú y transmitía las por onda corta. Por onda corta, ¿no? Yo recuerdo que me escondía detrásito de un árbol al fondo del sitio, por ahí la sintonizaba la radio Moscú, que era, bueno, todo. Decían que no la escuchaban, pero todos la escuchaban en la práctica. Uno y otro, ¿ah? Uno y otro, absolutamente todo. A ver, ese año 1976 todavía estaba el recuerdo, Cristian, como en presente, de lo que ocurrió en Cauquén el 73, el 4 de octubre, el asesinato de los 4 jóvenes que caló hondo en moros y cristianos. Hasta el día de hoy. Había una desconfianza transversal, ¿para qué le cuento? Había división incluso entre las familias, se llevaba a cabo algunas acciones repudiables que uno las recuerda como anécdota, porque no era fantasía y no era invención. A mí me cuenta, por ejemplo, de que algún vecino que estaba enojado con el otro lo acusó porque había mancillado la bandera cuando había que izarla en algún acto, y lo tomaron detenido. A lo mejor nos está escuchando aquel día, no se recuerdo, pero se daban esos casos. Estábamos en desconfianza mutua. La única,
recreación más masiva y donde había la oportunidad de sonreír y de abrazarse y de conversar a la gente más relajadamente, era con las actuaciones del Club Deportivo Independiente, que ya desde el año 1971, se me olvidó ayer mencionar esto, que cuando nace el festival también nace Independiente en el fútbol profesional, año 1971, por una... Los locos, siempre digo. Arturo Manríquez Rondanelli le dijo a Silvio Ruiz, postulemos, oye, hay un cupo en la Asociación Central, ¿y por qué no postulamos? Está loco, le dijo Silvio Ruiz, eso hay que regir. Pero él hizo la postulación, fue a Santiago, llevó los antecedentes y fue aprobado el Club Deportivo Independiente para incorporarse al fútbol de ascenso. Los peloteros deben recordar esto. Iniciando una década gloriosa. Una década gloriosa que, igual que el festival, culmina la máxima curvatura del festival el 79. Independiente también culmina el 79 con la nunca olvidada, recordada liguilla de Arica, donde estuvo postulando para subir al fútbol profesional. De eso algún día yo estoy disponible para conversar el tema porque, no sé, ahora lo digo con orgullo, yo fui el que acompañó a don Silvio Ruiz como dirigente en toda aquella jornada, y hay tras las bambalinas una serie de anécdotas que valdría la pena incorporarlas a la historia cauqueñana. Así que en el año 76 vamos al estadio a ver jugar a Independiente. Ahí estaban como identidad de Cauquenes los hermanos Muñoz, Jorge y Juan Carlos. Juan Carlos era el capitán, era el que representaba a todos sus compañeros jugadores. Y yo, a ver, digo una cosa, en el ámbito deportivo, Juan Carlos era el que hablaba bien, y muy bien, pero el que movía el balón era el que tenía un nivel superior en el quehacer futbolístico, era Jorge. Jorge era muy buen futbolista, superior a su hermano y superior a muchos otros. Después, o antes, cuando estuvo en Ranger de Talca, lo recuerdan como el mejor 10 que hubo en el Ranger de Talca. Bueno, todo eso se daba el día domingo cuando jugaba Independiente, y cuando no jugaba aquí se inventaban los viajes, desplazamientos de familias completas en distintos vehículos a apoyar al club. Los allanamientos. Había allanamientos muy habituales, muy recurrentes. Llegaba la patrulla, se iba a las poblaciones y por megáfono, todos levantarse, abrir las puertas de sus casas, y venía la revisión. Pues entraban los militares, los conscriptos, avasallaban. No voy a comentar ese tema, pero sí voy a recordar, porque yo siempre digo, son vivencias personales o son documentos. Alguna vez en la hermosa población Cauquenes, yo siempre decía la más linda de toda la ciudad, porque yo viví mi primera casa, la tuve en la población Cauquenes. Pasaje 16, casa 403, al frente de la canchita, que es una hermosa plazoleta que en el último tiempo, oiga, se le dio un toque tremendamente llamativo y atrayente. Bueno, ahí sacaron una noche a todos en paños menores, y había un señor que se había equivocado de casa, pues, oiga, está en la otra casa, y ahí en puro calzoncillo haría calor tal vez. Hacía calor tal vez, y ahí lo tuvieron, lo interrogaron. Era un señor muy conocido, incluso parece que era profesor. Vaya. Y parece que era de la escuela. Bueno, no. Esa anécdota la cuento yo de los allanamientos. Y yo era un privilegiado, que si a veces cuando el caballero de arriba le quiere echar su manito a uno, la casa mía siempre se la saltaba. ¿Por qué se la saltaban? Porque yo hacía clase en el liceo nocturno en aquellos años, entonces yo estaba en el proceso de tomarle exámenes a varios militares de esos de cabos, sargentos, no sé qué, aspiraban a subir. Entonces yo era el profesor, incluso a algunos les prestaba materias para que se prepararan en el examen y todo, así que me tenía muy buena barra y eran muy buenos amigos. Yo tuve muchos amigos en ese aspecto, así que alguna vez yo escuché, no, la casa del profesor no me la tocáis, tal por cual, sáltatela. Al Jano lo colocamos hacia el latín el baño en aquella vez cuando había los allanamientos. Pues todo eso se daba en el año 1976. Y en ese panorama
que picaba la jaiba, claro que sí, es decir, todos sabemos eso de la historia y no podemos desconocer lo que hacían en ese panorama como una estrategia comunicacional, pero gobierno central instructivo desde arriba hacia abajo, ¿ah? Porque ahí al alcalde, señor del Río, don Jorge del Río, que era alcalde designado, en ese tiempo el primer alcalde designado fue Manuel Moya, después don Jorge del Río, en el año 76 se le dio la instrucción que había que hacer algo para darle recreación, entretención, ¿eh? Sacarla de sus tensiones a la gente, a todas, a toditos. Y por ahí le dijeron, hazte un festival. Don Jorge del Río, oiga, los recursos eran ilimitados, no faltaba billete para que hicieran lo que quisieran, no te fijes en gastos, que hay que cumplir el objetivo de darle recreación, de sacarla de la cotidianeidad a la gente, a las familias locales. Entonces el alcalde empezó a armar el cuento, tenía a disposición los trabajadores del empleo mínimo, ¿eh? Que no es menor el costo de la mano de obra, y en la parte creativa, ¿cómo hacemos este festival? Don Jorge le echó el ojo cauqueninos que tenían alguna relevancia en la parte artística, musical en aquellos años. Entonces elige un comité o una comisión ejecutiva que estuvo integrada por don Luis Canales, el profesor. Ahí le explico a nuestro amigo Eduardo Cancino, que ayer nos preguntaba ya el Lucho Canal. Lucho Canal era un artista, era un profesor normalista, desde luego egresado de la siempre gloriosa Escuela Normal de Chillán, y en el ámbito artístico, musical, teatral, era el número uno lejos en toda la comunidad. Creador y todo. Oiga, maravilloso el recuerdo para al Lucho Canal. Entonces, a él lo elige como el encargado de la parte artística del festival. Carlos García Donoso, que era el de la Radio Maule, había llegado a Santiago, era un locutor muy admirado, muy querido, Niñolandia, había vencido el récord, fíjese, en esos tiempos de transmitir en forma continuada, así como alguna vez la Red Géminis tuvo un récord con este joven Navarrete, ¿cómo se llama? Claro, Miguel, él mismo. Ya, que batió el récord, no sé cuántas horas. Él en Santiago había batido el récord a favor de una compañía de bomberos, entonces era muy querido, muy popular el tío Carlos. A él lo nombró en el cargo de publicidad y propaganda. A Marcos Campos Gavilán lo convocó. Ninguno puede decir que no, ¿eh? No obstante que don Jorge, y en eso lo resalto yo, fue muy atento, muy conceptuoso a la carta. Su personalidad era así, además. Sí, oiga, era muy caballeroso. Sí. No obstante que él podía decirlo, tenéis que ayudarnos en esto. No, les mandó una carta, un oficio a cada uno de ellos, invitándolos, que estamos con esta idea, yo creo que usted nos va a poder ayudar, etcétera, etcétera. Bueno, estamos con Lucho Canales, estamos con Carlos García, estamos con Marcos Campos Gavilán. El otro loco, a lo mejor nos está escuchando también. De hecho, de los tres que mencionamos es quien podría estar escuchándonos en este plano al menos. Claro, el Marcos Campos Gavilán, que era, yo diría, muy conocido, muy popular por las actuaciones del grupo Sendepar de San Alfonso. Era el que inventaba por ahí los escenarios. Actuaba también. Tuvo una actuación de Jesucristo Superestrella, para una actuación sobresaliente. Oigan, en muchas actuaciones. Entonces, ese estaba a cargo de la elaboración del escenario y de la parte eléctrica. Y además también incluía en esa invitación, en ese oficio, que reitero, yo lo tengo por ahí, estoy ordenándome desde ayer a hoy día. Estaba ordenando papeles por ahí, desordenado más en algunos cajones, pero estoy recuperando el material. Convocó también a don Fernando Canales, que era un muchacho, un joven que le gustaba mucho la música, sobre todo la parte folclórica, y precisamente era para que se preocupara de la parte folclórica. Creo que Fernando Penano, como le decían, está actualmente en la localidad de Peyúgue, donde se radicó, donde está radicado. Bien, el alcalde entonces les entrega
las jinetas para que actúen, para que procedan, pidan lo que quieran y vamos andando. El tío Carlos García, que tenía contacto con don Antonio Castillo, que era el director de la radio Portales, y además era la radio que transmitía el Festival de Viña del Mar, le dijo, mira, vente una semana o 10 días antes, yo tengo los artistas que van a actuar y háblales antes del Festival de Viña. Pues, ni corto ni perezoso. Claro. Fue que el tío Carlos se lanzó a Santiago, a Viña del Mar, y trajo efectivamente a aquellos artistas que brillaron en el Festival de Viña del Mar. Oiga, la historia se repite un poco, porque si esta actual administración, el alcalde Jorge Muñoz Saavedra se anotó un poroto, es haber hecho este contacto con Miriam Hernández. Mucho antes de este tremendo reconocimiento. Mucho antes de este reconocimiento, del trofeo de las gaviotas de platino, no sé cuánto, porque caso contrario no se habría dado otra tarifa por el billetito que deben haberlo conseguido. Así que un poroto en ese aspecto. Y vaya que va a ser complicado, un paréntesis al tiro, va a ser complicado el sábado por la noche en Cauquenes. Se va a desbordar los sectores poblacionales y todo de Cauquenes. Sin ese reconocimiento ya era atractivo su número, ahora con este reconocimiento lo es todavía más. Oiga, mucho más, entonces todos van a querer venir y ojalá va a ser como le dijera yo, una avalancha de gente, que no se vaya a producir un desborde, así que van a tener que trabajar pero con mucha planificación, con mucho cuidado para evitar cualquier aglomeración. Entonces, ya, sigamos. Y el tío Carlos entonces hizo las contrataciones, y por eso es que se dio esta instancia histórica, real, efectiva, de que los mejores artistas de Chile de aquellos años llegaban aquí. Llegaban aquí. Y después de eso, en cuanto a la idea del Chuico, ¿cómo nació el Chuico? El Chuico nació en casa de la secretaria municipal de aquellos años. ¿Doña Ofelia? Doña Ofelia Molina, el apellido es alemán, así que no lo voy a... Exacto, no lo voy a pronunciar. Hermano de la señora Alicia. Hermano de la señora Alicia, claro. Entonces ella, siempre la secretaria, tras las bambalinas, vaya que son importantes en todas las actividades de trascendencia en el quehacer de la municipalidad. El caso con la secretaria actual, la señora Irse, también es la que le da un toque de elegancia, de fineza a cualquier evento donde concurren personas críticos más allá del límite provincial o límite regional. Bueno, doña Ofelia los invitó, calurosa tarde no sé, debe haber sido en el mes de enero, a comienzos por ahí, hablaban, Lucho Canales opinaba que hicieran una concha marina, les estaba sirviendo un ponchecito de melón, cuando de repente a alguno se le ocurre, oye, ¿y por qué no hacemos un chuico? Y así entonces, claro, un chuico, dijo el Marcos Campos Gavilán, y se puso a idearlo, no era arquitecto, dijo, pero es un planito ahí, dijo, lo hacemos así, acá, primero, segundo piso, ahora que actúan los artistas, la orquesta estable y todo, y así entonces nace este chuico famoso, que recorre y está en la imagen de muchos, no voy a decir cauqueninos, de muchos chilenos por todo el mundo. El chuico, no hay un escenario tan iconográfico como un chuico, porque en ese momento era Festival de Viña, que era una concha acústica, pero claro, había que recrearla con la mente. No era evidente. No, claro. Hoy día hay varios escenarios que se asemejan, pero este iconográficamente era único. Oiga, y el simbolismo que tenía el chuico, la zona de Cauquenes, vitivinícola, entonces, y se transforma en el símbolo, y es así como... Cuando hablaban de Cauquenes, a ver, Cauquenes, mi querido Cauquenes, te recuerdo Cauquenes, ¿cómo no recordar las Torres de San Alfonso? ¿Cómo no recordar el chuico, el chuico del festival? Y cómo no recordar también los helados del Mocampo, ¿eh? Eran los tres hitos que destacaban de Cauquenes. Así que ese es más o menos el inicio, el comienzo de esta primera etapa de carácter nacional en el año 1970, en el año 1976, efectivamente. Más o menos, eso es lo que le puedo yo conversar, le puedo recordar a nuestros auditores. Y su escenario tan particular siempre le ha llamado, y les ha llamado sobre todo en ese tiempo la atención a los artistas, porque claro, en ese tiempo, como usted bien menciona, todo lo que era el espectáculo ocurría al interior
del escenario, era un choico gigante. Claro, porque ahora, claro, no salían a la plataforma como ahora ahora era solamente de fondo. era para la foto en el último tiempo el choico, pero ahí era el escenario, ahí está todo como iba hasta la orquesta y todo. Claro, no solo, dos, tres pisos no solo los equipamientos de hoy día, pero hay fotografías que reflejan que habían dos orquestas simultáneamente instaladas, o sea, era un espacio muy grande. Cuando se ve, por ejemplo, una fotografía que circula de Irma Vázquez, que la mencionábamos, se ve pequeñita al medio de un tremendo escenario, porque era muy grande, o sea, el trabajo de mano de obra rudimentaria, porque no estamos hablando de alzahombres electrónicos, ni grúas hidráulicas, todo con martillo, con serrucho, con clavos. Y la verdad que el grupo de trabajo que de algún modo encabezó Marcos Campo, una felicitación para ellos, para todos los que trabajaban en este programa de empleo mínimo, en fin, pero la verdad es que le pusieron mucho cariño y amor y se transformó en un tremendo escenario histórico. Absolutamente, y nunca será igualado, porque el choico de ahora, con el respeto debido, no le llega ni a los talones a aquel original de don Marcos Campos Gavilán. Eso es lo que le quiero decir. Y hay que destacar a Marcos porque, como decíamos, de todos estos primeros, de estos próceres, está allí con nosotros. Es el único sobreviviente de aquello que estuvieron en la primera línea, que estuvieron dirigiendo el trabajo. Bueno, y hay tanto maestro anónimo del empleo mínimo, de los trabajadores que llevan las carretillas, que bueno, todas las instalaciones del choico. ¿Y de los artistas de esos primeros años tiene algunas nociones, algunos nombres de los primeros años? Oiga, de los primeros años, a ver, en el año 76, bueno, digamos que en el año 76 el animador del choico fue doña Elizabeth Moreno. Esa vino de afuera, y el mismo tío Carlos García. A ver, ¿por qué? No sé, recuerdo yo parece que era una gordita, una artista muy popular, la María Valdés. La Gorda Valdés. La Gorda Valdés. Claro. No sé si fue el primero o segundo año que estuvo participando. Bueno, artistas internacionales. Y preguntarle, don Alejandro, ¿mito o verdad la historia de Florcita Motúa que se tira al agua? Sí, pues se tiró al agua en su presentación aquí el artista con mayúscula, Florcita Motúa. Ustedes saben que no sé si todavía o fue diputado en la última. Ya no lo es, pero era un personaje dentro y fuera del escenario, y estuvieron José Alfredo Fuente, el Pollo Fuente también vino de los primeros. Roberto Viking Valdés, me decía. Oiga, yo la verdad es que en la parte artística poco domino el tema, soy bien ignorantón, pero todos esos personajes estuvieron. En el año 77, al año siguiente vino la Gloria Benavides, el Luis Dimas, el Pollo Fuente otra vez. Oiga, de los que más ha venido tal vez, ¿o no? Por lo menos suena varias veces el Pollo Fuente. Muchas veces. Y esa segunda vez fue del miércoles, fue en el mes de febrero, siempre era la primera semana de febrero. En el año 1978, oiga, recordemos porque el jurado, por ejemplo, había jurado primer nivel, estuvo don Ariel Arancibia, Arturo Gatica, Patricia Chavarría, estuvo como animador Roberto Ruiz Merino, y como enganche también estaba el tío Carlos García. Y ese año, fíjese, que en el año 1978 vino como director de orquesta, esa orquesta que se instalaba dentro del escenario mismo, un señor que se llamaba Evan Cifuentes. ¿Quién era este? Era el profesor de música de las universidades de Chile, de los coros. Entonces le dio una categoría que haría un profesor universitario. Vaya que, claro, ya. Y después entonces llegamos al año 1979, cuando llega al máximo de la calidad, de la cantidad de artistas que vienen a actuar. Julio Bernardo Yuson, estaba el Florcita Motúa, la Gloria Benavides, el Fernando Ubiergo, la Laura Gudak, no sé quién es, Tito Fernández, Lalo Vilche, el Claudio Guzmán, el Gigi no sé cuantito, el Salo Reyes, el American Soul, Paulo Herrera, el Kiko Yungui, Germán Casas, vino varias veces Germán Casas, estuvo
Álvaro Scaramelli, José Alfredo Fuente y Eclipse Musical y otros en esos años 76, 77, 78 y 79, que llega, como le digo, al máximo de expresión el Festival del Río Cauquenes. Después tiene sus altos y bajos, se deja de realizar por algunos años, hasta que, no sé, vamos a saltarnos porque si no sería mucho latearlo. Pero el que recupera el Festival del Chuico es el alcalde Aquiles Rodríguez Sandoval. Ya estamos hablando de la segunda mitad de la década del 90. Del 90, porque en el año 95, 96, él prometió en su campaña, dijo: yo voy a recuperar el Festival del Chuico, y lo recuperó con nombre de el Festival del Chuico, que se estuvo haciendo y se hizo en el estadio, ¿no? En el estadio, y no les fue bien en el estadio el primer año, ¿eh? Esa, la verdad sea dicha. Entonces, ¿qué es lo que hizo el doctor Rodríguez? Al año siguiente ya lo cambiaron para que se desarrollara, se llevara a cabo en el río. En el río se recuperó, entonces trató de recuperarse lo que ocurrió en los primeros años. Y el doctor le dio una nueva numeración, cronología. El año 95 fue el primer Festival del Chuico, 96 segundo, tercero, cuarto, y en el año 1999 estaba, por ejemplo, la cuarta edición del Chuico, donde los artistas más destacados, porque eran muy populares, estaba el Melón y Velame, justamente lo que me dice usted, José Alfredo Fuente, y estaban como artistas, no como relleno. Estaba don Germán Chamorro, don Simón Recabal y don Vicente García Solís. ¿Ah? Esa es la presentación donde Chamorro surca el río en un bote y canta arriba del bote. Exactamente. Es esa versión. Me lo recuerdo. Me lo llamaba Pepito TV, Fernando Alarcón. Fernando Alarcón e Irene Llanos. Irene Llanos, exactamente. Y el jurado ese año estuvo, además, estuvo Germán Chamorro, Simón Recabal. Eso es lo que podemos recordar. En el año 2000, bienvenido nuevo milenio, 20, 21 y 22 de enero, fue la quinta versión de este festival. Estuvo y llegó aquí el caballero que vino a tomar agua del Tutubén, que se casó con una cauquenina, el Checopete. Estuvo Douglas, estuvo Hermógenes con H, Dino Gordillo, el dúo La Sociedad, y el jurado, oiga, si era realmente trascendente, oiga, era un honor, un privilegio. De jurado estuvo don Vicente Bianchi, don Luis Dima, y estuvo el profesor Alejandro Morales, además de la señora Eliana Silva de Roja, Elsa Villalobos, la profesora Gloria Zamorano y el doctor don Rodrigo Lizana. Esos fueron los que integraron el jurado del año 2000. Don Alejandro, solo una pausa para hacerle presente los saludos. Doña Pilar Quintana Seguiel dice que lo está escuchando, muy interesante, felicitaciones a este gran profesor, es una enciclopedia histórica. Doña Mabel Enríquez Vázquez, felicitaciones para todos, especialmente para mi vecino Marcos, dice. También un saludo para Samuel Aníbal Guevara, no recuerdo el año, pero sí se tiró al agua, fui a ese festival, se me cayó el carnet, dice. Estuvo allí cuando se lanzó Florcita Motuda. Sergio Recabal, saludos desde Constitución, Sergio Recabal Jara, saludo y felicito a don Alejandro Medel por ser un gran profesional, que hoy nos refresca la memoria con la linda historia del Festival del Río Cauquenes y de su escenario del Chuico. Sigamos, entonces vamos rápidamente al año 2001, pues estamos en pleno siglo XXI, estamos con el nuevo milenio, el 2021, que corresponde a esta sexta versión de la etapa que inició el doctor Rodríguez como alcalde. Esto se efectuó el 1, 2 y 3 de febrero. Ah, llegan 3 días ya. 3 días, no, hasta que las velas no ardan. Artistas invitados estaba Alberto Plaza, Iyapu, Santiago 4, La Sonora de Tommy Rey, Álvaro Sala y nuevamente el Checopete, se la repitió. Y artistas cauqueninos, unos chicos que, claro, eran bien populares, el ritmo Lara, ¿eh? Estaba el grupo Jonathan, el Rodrigo y no me acuerdo el nombre. Ya, estaba
estaba el grupo Parronal, porque le daban también algún espacio a la parte folclórica, los peyuanos, estaba Samuel Vázquez, ¿eh? Un saludo para Samuel, que tengo, no sé, alguien me comentó que estaba internado en alguna parte, pero está bien, y yo dije para mis adentros, y lo digo, ahora voy a ir a verlo a Samuel. Y con orgullo puedo decir que me tocó presentarlo en el Festival de los Villorrios en Posillas con un tremendo éxito. Cantó un repertorio bien acotado, 2 canciones, hubo que repetir una porque la gente lo pedía, pero cantó maravillosamente bien. Y era el gorrión del barrio Estación. Usted pregúntele alguna vez cómo es esto del nombre del gorrión del barrio Estación. Y hay que también decir que Samuel lanza un disco en una plataforma que se hizo en el río cuando todavía no había festival, apegado a la orilla del lado acá. Exacto. Una pequeña plataforma que no tenía fondo. De hecho, me tocó presentarlo y no había bambalina. Uno lo presentaba y se quedaba, pues si uno daba un paso más atrás caía al agua. Y vino la orquesta Super Frío con la amplificación de Simón Recaudo. Claro, la orquesta esta de Chillán, que estuvo por muchos años en el festival. Bueno, el jurado en el año 2001, otra vez don Vicente Bianchi, don Juan Carlos Gil, Nano Concha, don Juan Pérez Guzmán, el profesor, y otra vez don Rodrigo Lizán. Los ganadores, el tercer lugar lo obtuvo Caminando Camino de Juan Carlos Soto Lara, interpretado por Jaime Valencia, el tercer lugar. El primero, que fue de la autoría del profesor Walter Bilbao, lo ganó Leo Benvenuto, que venía de San Bernardo. Y después tuvo nuevamente Leo Benvenuto compitiendo. Claro, vino un par de veces. Creo que incluso vino alguna vez como artista, creo. Vino como artista al año siguiente, lo invitaban habitualmente a los que ganó el año anterior, los invitaban. Bueno, vamos al año 2002 porque hay una cosa bien sabrosa y a lo mejor me lo va a ratificar si es que está en sintonía o lo vamos a conversar después. En el 2002 fue el 24, 25 y 26 de enero. Los artistas invitados: Dino Gordillo, Javier Aparra y Los Imposibles, Memo Bunke, el grupo Hechizo, Pipa Arancibia, Inti y Timani. Y artistas locales: Rangui Lefou, el conjunto del hospital, claro, Irma Vázquez, Fabiola Rodríguez, que también integró el jurado. Y que lo vuelve a integrar ahora. El Pilén del Magisterio. Estuvo como cauquenino invitado todo esto Jan Reyes de Blue y Javier Rojas, que también editó por ahí una cassette, que la tengo por ahí, la encontré. Y que se hizo famoso en el último tiempo por imitar a Camilo VI. Exactamente, ya. Yo guardo un comentario por ahí de un señor que se llama Raúl Maulén, que comentaba el Festival del Río. Oiga, casi una página completa en el periódico La Voz, el comentario de Raúl Maulén está en La Voz del 30 de enero del año 2002. El jurado: Vicente Bianchi, Polo Herrera, Leo Benvenuto, jurado, Fabiola Rodríguez, lo dijo usted, y ganadores: el segundo lugar lo obtuvo Cauquenes, con una intérprete que está totalmente, plenamente vigente. También un saludo afectuoso, cariñoso para ella, Nancy Guzmán, que con el tema Hoy Soy Mujer de Juan Carlos Soto tuvo el segundo lugar. A ver, recuerdo, no sé si este año, pero vamos a conversarlo con Fabiola. Como integrante del jurado y actuando en el escenario, Fabiola, una niña, una jovencita, experta en arpa clásica, popular, los tres modos operando del arpa. Es una de las pocas arpistas de Chile que lo tiene. En Japón, en Brasil. Estudiando en la Universidad de Chile, etcétera, etcétera. Entonces, está actuando, y aplauso, y los 2 temas que podía interpretar, pero ella entregó un tercero, y los aplausos fueron tanto que el animador, cuando aplauden el tercero y ovacionado y vuelvo, oiga, la felicita, bla bla, y le tira los piropos propios de los animadores a la artista, y no podría interpretarnos otro tema de su repertorio, por favor, al público, la gente se lo pide. Pájaro Campana, por ejemplo, le dice el animador. Y no sé qué es lo que le pasó a Fabiola en ese momento, porque lo mira y le dice: pero si ese es el que acabo de interpretar, pues. en ese año me parece que fue.
sigamos. Alejandro, Ya. pongámosle pausa a esta historia. Ya. Y estamos haciendo, le quiero contar, que estamos haciendo todas las gestiones, porque hemos hablado tanto del recinto, del Chuco, de lo que es este festival. A ver si mañana tenemos una sorpresa y podemos hacer este mismo programa, pero desde el río. Así que vamos a hacerle empeño a eso, para que sigamos conversando de la historia precisamente de este festival maravilloso, con su conocimiento, con su trabajo de investigación. ¿Lo dejamos hasta aquí hoy día? Lo dejamos hasta aquí hoy día. Ya hemos entrado derechamente en la década del 2000, estamos hablando del año 2004, con tremendos artistas. Viene la historia más contemporánea, precisamente para revisar en las jornadas que se vienen. Si no, podemos mañana, por un tema de permisos, estar allá, vamos a estar nuevamente aquí, pero mañana sí o sí seguimos hablando de la historia del festival. Y quiero hacerle presente también los saludos de doña María Cecilia Domínguez, que tiempos tan hermosos, que siempre recordaremos con mucho cariño. Eso sí que eran festivales del Chusco, dice doña María Cecilia Domínguez. Así que un saludo también para ella, que nos está viendo a través del fanpage de Radio Maule Sur. Don Alejandro, queremos agradecerle esta revisión desde el año 1975, ya adentrándonos directamente en tierra derecha, como dicen los hípicos, a la década del 2000. Claro, y el 2003, que vendría a ser, tengo entendido, es el último del doctor... no, ya estamos tiempo de Badilla. Claro, ya viene don Guillermo Badilla, que empezaba el año 2000, 2001, y hasta el 2004. Oiga, y conte a don Guillermo Badilla, no era partidario de los festivales, pero el año 2004, oiga, de ese hablaremos, tuvo que reaccionar y tuvo que aceptar, y de ahí aquí al lado nuestro una de las animadoras de aquellos años, pues la Pati Roja estuvo sobre el escenario. Sí, por ahí la tengo yo, y justo mañana vamos a hacer referencia a ella y a otros comunicadores locales de aquellos años. Así es que a ustedes, los que nos escuchan, muchísimas y los que nos ven, gracias. por favor. Los que nos ven también, oiga, por eso es que me perfumé yo, porque sabía que nos iban a ver. Así es que, si Dios quiere, si el caballero de arriba no dispone otra cosa, mañana para mañana vamos a tomar la brisa del río nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Alejandro, los auditores. Hoy nos encontramos aquí, al pie del río Cauquenes, en un momento que marca un renacer, un regreso a las raíces, a la historia y a la identidad de todos los cauqueninos. Este festival, que comenzó como un sueño en 1971, ha sido el latido de nuestra tierra, el refugio de nuestras voces y el testigo de tantas generaciones que han vibrado con su música. Hace más de medio siglo, el anhelo de un pueblo se hizo realidad gracias a la idea del alcalde Silvestre Paiva Manríquez, quien logró que el Festival del Río naciera en el corazón de nuestra comunidad. Un evento que fue más que una fiesta. Fue la consolidación de un sueño, un espacio donde los cantantes y músicos locales pudieron mostrar su talento. En sus primeros años, creció lentamente,
pero con el tiempo alcanzó una magnitud tal, fue considerado, según la prensa de la época, el segundo festival de la canción más importante de Chile, solo por detrás del mítico Festival de Viña del Mar. Recordamos con orgullo aquellos momentos de gloria como en el año 1976, de la mano de visionarios como el alcalde Jorge del Río Urrutia y el profesor Luis Canales, quienes, junto a Marcos Campos y Carlos García, transformaron el escenario del festival en un emblema único, cuando construyeron el famoso escenario del Chuico, que desde entonces se convirtió en el alma del festival, una estructura que no solo representa a nuestra ciudad, sino a nuestra historia y nuestra gente. A través de las décadas, el Festival del Río ha sido el escenario de artistas internacionales de renombre como José Luis Rodríguez, Fito Páez, Franco Simone, Vicentico, Giacomonti, Rakim, Leodán, Los Iracundos, entre otros. También de los más destacados artistas de la música nacional. Grandes humoristas que nos han hecho reír y emocionarnos. En el jurado, destacados nombres del espectáculo y el deporte. Y en la animación, reconocidas figuras de la televisión chilena, quienes con su presencia han dado aún más brillo a nuestra fiesta. Hoy, después de 5 años, el Festival del Río de Cauquenes regresa en gloria y majestad al lugar que le corresponde y que le vio nacer. Con más fuerza, con más pasión, con más ganas de celebrar todo lo que somos, para seguir siendo un referente nacional de la música, la cultura y el arte. Bienvenidos al Festival del Río 2025. Bienvenidos a nuestra fiesta, a nuestra historia, a nuestra identidad. Que esta nueva edición sea la más vibrante, la más emotiva y la que nos haga recordar siempre por qué el Festival del Río es y siempre será el alma de Cauquenes. ¿Cómo estamos, Cauquenes? ¿Están emocionados por el Festival del Chuico de hoy o no? Qué Oye, lindo se ve, Juaco, el se ve público, hermoso se ve este maravilloso. público. Oye, se vienen grandes, gente grande aquí, oye, famosa a morir. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Nosotros estamos muy agradecidos de poder presentarnos en este escenario, ¿cierto? Nosotros, un grupo tan nuevo, tan joven, poder presentarse en un escenario tan grande, ¿cierto? Con gente de alto calibre aquí, imagínense los que vienen ahora. Bueno, pero
vaya, vaya, va, tiqui, tiqui, tiqui. Cuando hay jueza, ay, corazón, jujuiga. Si es que no baila, aplaude, pues. Esa sí que juega.